¿Sabías que todas las personas son expertas, evidentemente, en hablar su lengua materna, pero no en enseñarla? Claro, esto es porque nosotros adquirimos la lengua porque la repetimos, porque la escuchamos, entonces realmente no sabemos como tal las reglas. Y de hecho, cuando estamos hablando nuestra lengua materna, pues lo sacamos desde las entrañas, desde nuestra esencia. Pero si alguien me pregunta, oye Vicente, ¿cuál es el pretérito o copretérito de tal verbo? Yo me quedo así como de, ¿qué es eso? Solo decimos, pues es que así es. Hola, bienvenidos a otro episodio de Say It y ya. Yo soy Vicente. Y yo soy Ari, y el tema de hoy es hablar no es suficiente. Es un tema bastante interesante que yo creo que podemos sacar bastante información al respecto. Vamos a comenzar a hablar de por qué algunas personas saben inglés como segunda lengua, son bastante fluidos, la pronunciación es adecuada, posiblemente vivieron en Estados Unidos o estuvieron inmersos en un contexto bilingüe desde muy pequeños. Entonces, ¿por qué se desenvuelven tan bien en inglés, pero o no saben enseñarlo o se les dificulta enseñarlo, o cuando presentan algún examen no sacan la calificación esperada? ¿Qué crees que se debe, Ariadna? Pues yo creo que es lo mismo cuando nosotros hablamos español, ¿no? Es nuestra lengua materna. ¿Cuántos años tenemos hablando español? Desde chiquitos, desde 2 años, 3 años más o menos. Y realmente podríamos o tendríamos la capacidad de enseñar español a un extranjero. Nos van a hacer preguntas como el pretérito y copretérito de tantas cosas y tiempos que no conocemos. Y es cuando nosotros decimos, pues es que así es la lengua, ¿no? O sea, así se dice aquí, ¿no? Y ya, y apréndetelo así. Pero obviamente cuando enseñamos la lengua, no podemos decir eso. Y bueno, justo, porque muy posiblemente todas esas estructuras las utilizamos, pero no sabemos conceptualizarlas. O muy posiblemente las utilizamos mal, porque de plano puede existir ese, Seguramente. ese caso. Hay ciertas reglas gramaticales del español o de cualquier otra lengua que posiblemente un hablante nativo, como nosotros, empleemos mal. Claro, es que a nosotros adquirimos la lengua materna. ¿Por qué? Porque estamos escuchando patrones, estamos repitiendo todo lo que escuchamos. Entonces, hay muchas personas que tienen marcado la S al final, por ejemplo, dijistes, ¿no? Venites, y para ellos es correcto porque han pasado toda su vida escuchándolo de esa forma. Entonces llegan y dice la lengua, oye, no es dijistes, es dijiste. Entonces, pues cuesta trabajo porque al final, pues, ¿quién habla español perfecto, no? Y bueno, ahorita que hablas de aprendizaje y adquisición, a ver, yo tengo cierto recuerdo que aprendí en la facultad de cuándo se aprende un lenguaje y cuándo se adquiere. Posiblemente esté errado, ahorita tú me ayudas. Tengo entendido que la adquisición de un lenguaje es antes de los 11, 12 años y ya posterior a esa edad, ya las personas aprenden esa segunda o tercera lengua. No sé si está en lo correcto, Ari. Pues creo que para empezar no podríamos como marcar ciertas edades, ¿no? Es como de, a ver, antes de los 12 no puedes aprender, adquieres, ¿no? Entonces, creo que ahí tendríamos que diferenciar estos dos conceptos. Adquirir una lengua es, tú estás haciendo el proceso de, sí, de acoplarte a esta lengua sin que te des cuenta, sin que estés consciente del proceso. La adquieres porque la escuchas, porque la repites, que pasa muchas veces con nuestros paisanos que van a Estados Unidos. Si tú te vas en una edad muy pequeña, como fue algo muy parecido con lo que vivimos nosotros, vamos a adquirir esa lengua como si fuera una lengua materna. Ajá. Sí. Entonces,
¿Por qué? Porque estamos inmersos en el contexto, igual y agarramos también un poco de la pronunciación, de todo lo que está alrededor, pero no estamos conscientes de cómo es que estamos aprendiendo esa lengua. Bueno, adquiriendo, perdón. Cuando aprendemos es distinto porque ahí sí es un proceso en el que estamos conscientes. Yo sé que si voy a poner la película en inglés es porque le estoy poniendo atención a la pronunciación, entonces estoy consciente de cómo es que estoy aprendiendo. Entonces yo creo que ahí no podríamos marcar como una edad. Lo que sí es que cuando estamos más pequeños, antes de los 11, 12 años, por ahí varían algunos autores, pero antes de esta edad, nuestro cerebro absorbe mucho más rápido y aprende mucho más rápido que cuando somos adultos. Es que justo iba a mencionar eso. ¿Acaso el cerebro no influye en ese aprendizaje y adquisición? Pero sí, bueno, acabas de respondernos. Y bueno, pues el cerebro tiene bastante plasticidad, pero efectivamente cuando estamos pequeños creo que esa plasticidad es aún, es aún mayor. Y bueno, Ujú. adentrándonos un poquito en por qué empezamos a hablar de aprendizaje y adquisición. Bueno, en tu caso, Ariadna, tú tuviste la oportunidad de vivir ciertos años en tu niñez en Estados Unidos y me parece que fue un proceso de adquisición, de aprendizaje. ¿Cómo lo consideras tú? Yo creo que sí fue adquisición, porque en realidad yo aprendí inglés ya siendo consciente, ¿no? De que es un verbo y que cuando le agrego y que el presente perfecto y que el presente simple, todo eso lo aprendí en la facultad. Y ahí sí lo aprendí porque fue un proceso muy complicado, por cierto, porque como comentábamos, si yo al hablarlo no lo contextualizo, muy posiblemente no lo hablo de la forma correcta. Entonces, por eso cuando hay personas que se van a Estados Unidos un mes, un año y ya regresan y es como de clases de inglés. Empieza a raspar muebles, Ariadna. No les crean, porque al final, claro, o sea, podemos aprender a hablarlo, pero hablar no lo es todo. No, justo. Y precisamente ese es el tema del día de hoy. Ahora, ya que pasó este proceso de adquisición del lenguaje, en tu caso, donde sabías expresarte, sabías comunicarte, utilizabas cierto rango de palabras, ¿nos puedes platicar un poquito de la experiencia al hacer un examen de certificación de inglés para avalar que tienes cierto B1, B2, C1, C2 en inglés? ¿Cómo fue tu experiencia? Es muy complicado porque así como para dar clase necesitas tener ciertos conocimientos, ciertas estrategias, también para hacer un examen. Y depende del examen que vayas a hacer, o sea, depende muchísimo del formato. Hay unos que son más retadores y hay otros que pues, con la mano en la cintura dices, ah, sí, no pasa nada, ¿no? Pero al final lo que a mí se me complica más es el tiempo, porque a mí me presiona mucho, y no nada más en examen, me presiona en general que me pongan tiempo así de, a ver, necesitas terminar esto en 3 minutos. Entonces me pongo así ansiosa y nerviosa y entonces cuando yo estoy haciendo un examen, yo creo que a mí lo que más me pega es que me estén diciendo, a ver, tienes 17 segundos para responder esta pregunta y ves el marcador o la liguita así donde va bajando el tiempo y en lugar de centrarme en la pregunta, es como de rayos, se me está acabando el tiempo que voy a hacer y no estoy entendiendo nada. Entonces, obviamente también hay estrategias que debemos seguir. No nada más es yo ya sé la lengua, yo ya sé hablar, expresarme. Hay que ver para qué, cuál es el objetivo, ¿no? No, y yo creo que justo eso es lo que le pasa a bastantes alumnos, que en muchas ocasiones, ya sea que seamos bilingües, ya sea que hayamos adquirido el lenguaje, vamos a hablar específicamente del inglés, ya sea que hayamos adquirido el inglés o ya sea que de plano seamos muy buenos en inglés, de repente como que nos llenamos de esa confianza y decimos, ah, ok, necesito presentar tal examen, Yo ok, ya sé. no hay tema, lo presento una semana antes del límite cuando tenga que entregar
X o Y resultado por no ser más explícito en eso. Porque ya puse mi serie en inglés y la entendí. Entonces, Entonces saco mi C1. exacto. Creo que eso le pasa a bastantes personas que aprenden una segunda o tercera lengua, de que nos llenamos de confianza y decimos, ok, estoy seguro de que lo voy a pasar. Pero cuando nos enfrentamos al examen, nos damos cuenta que hay cierto formato. Es importante conocer la escala que hay detrás del examen, cómo es que se me va a evaluar para precisamente estar utilizando ciertas frases, ciertas palabras, en este caso conectores, idioms, phrasal verbs, etcétera, que me den ese plus en el examen y que yo esté cubriendo toda esa escala para precisamente sacar una buena calificación. Sí, y aparte mencionas algo muy importante. Todo este tipo de vocabulario, idioms, phrasal verbs, no siempre se utilizan en un contexto real. Es más en un contexto académico. ¿Y cuándo es que nosotros tenemos este contexto académico en la vida? Pues solamente unas cuantas horas en la escuela, ¿no? Pero si yo sé inglés porque escucho música en inglés o porque veo películas o series, pues obviamente no como tal voy a tener la lengua como es, con las reglas, porque en las canciones hacen lo que quieren con la lengua, en las películas y demás, o sea, lo hemos platicado anteriormente, o sea, el lenguaje tiene mucha carga cultural y en estos exámenes no es así. Yo ahí voy a diferir un poquito. Y posiblemente bueno, no posiblemente, lo voy a expresar desde mi experiencia. Yo también tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos de pequeño durante ciertos años. Viví también considero que fue cierta adquisición del lenguaje, pero eh, en el contexto en el que me encontraba, con las personas que en ese entonces éramos niños, adolescentes, con quien me rodeaba, nuestro vocabulario y nuestras estructuras estaban limitadas. Y creo Claro. que eso también lo podemos ver, por ejemplo, con los niños aquí que hablan español. O sea, las estructuras que usa un niño de secundaria va a ser distinta a las estructuras y vocabulario que usa una persona que ya tiene un posgrado, que ya tiene Ujú, ciertos años de claro. experiencia. Entonces, desde mi perspectiva, yo en lo personal me quedé con cierto vocabulario y ciertas estructuras que yo usaba de niño. Entonces ya cuando me enfrento a realizar un examen en donde se me pide utilizar ciertas frases o estructuras que muy posiblemente un profesionista que está inmerso en la lengua inglesa ya utiliza, Ujú. a mí se me complicaba porque yo me quedé en esa fase de ciertas estructuras. Y comencé ciertos métodos de estudio personales. Uno de ellos que me funcionó bastante, posiblemente suene como un cliché, pero a mí sí me funcionó, posiblemente a las personas que nos escuchen también les funcione, es yo me puse a escuchar mucho las noticias en inglés y me di Mm, cuenta que efectivamente sí usan muchos idioms, sí usan muchas estructuras como inversions, clap sentences, passive voices, efectivamente sí se usa y es ahí donde yo personalmente reconocí, dije, creo que yo me quedé con ciertas estructuras pues de niño, de adolescente, que ujú. evidentemente si yo hubiese continuado en una carrera profesional en un contexto de habla inglesa, posiblemente hubiera desarrollado otro tipo de habilidades. Y precisamente eso es lo que buscan las certificaciones, que te expreses de una manera académica, tanto en el writing como en el speaking, porque ambos van de la mano. Sí, claro, como más formal la lengua, ¿no? No tan callejera. No tan callejera, y es que No tan justo es como la callejera. aprendimos, me parece. Sí, claro, en mi caso sí fue así, fue callejero y fue con estas experiencias, ¿no? Igual como aprendí el español, fue callejero y porque hablábamos español en casa, pero en realidad, o sea, en mi caso, si yo llego a México y tengo que aprender español también, o sea, cómo escribirlo, cómo redactar un texto académico. Entonces, también eso fue un reto, ¿no? Por lo mismo, porque yo adquirí el español y adquirí el inglés. Entonces estaba amolada por por las dos lenguas. ¿Sabes? Ahorita que mencionas eso, en algún momento yo tenía un poquito de conflicto porque precisamente yo viví una experiencia muy similar a la tuya, en donde
yo me sentía muy limitado en cuanto a mi forma de expresar y vocabulario en español y en inglés. Y yo Y no decía, sabes, híjole, o sea, mente en blanco. yo entre mí hice mi análisis interno y dije, híjole, si soy muy realista, en ese entonces dije, soy un B2 en español, pero también soy un B2 en inglés, pero yo quiero expresar, Avanzar. avanzar, exacto, expresarme mejor, compartir mis ideas de una manera mejor. Y yo también lo vi como una limitante porque precisamente, al igual que tú, lo aprendí en casa. Lo aprendí en casa y ya cuando lo aprendes de una manera formal, estructurada, pues ya te das cuenta que hay una gama más amplia de la que puedes hacer uso y de la que las escalas Ujú. de cualquier tipo de examen, exámenes de Cambridge, de TOEFL, de British Council, me están pidiendo que me Mm, exprese y utilice cierto formato y exacto. ciertas estructuras. Así es. Y yo creo que eso es lo complicado, ¿no? Porque como tú dices, bueno, si tuviéramos un nivel más alto de estudios, una maestría, un doctorado, postdoctorado, demás, no se nos complicaría tanto, pero realmente, ¿cuántas personas llegamos a tener esa oportunidad o cuántas personas llegamos a tener, pues, esas aspiraciones, ¿no? Muchas veces nos solicitan la certificación de inglés, ¿por qué? Porque yo ya trabajo en una empresa y pues me quieren mandar a Estados Unidos, ¿no? O a Alemania o demás. Y justo, creo que hay muchas personas que de repente, ya cuando ven esa necesidad de una certificación porque el trabajo o la empresa se las están solicitando o porque quiero Ujú. irme a una maestría, me quedan 2 semanas y necesito esta certificación o porque necesito cumplir con mi requisito de graduación, de repente, Solo por decir algo. sin raspar muebles, de repente es cuando agarramos y nos tenemos que enfrentar a ese contexto académico que yo sí lo veo bastante importante, porque Ujú. si bien, como estábamos hablando, sí sabemos expresarnos, sí nos comunicamos, creo que de acuerdo al área en donde vamos a ir o donde nos vamos a desenvolver, pues debemos expresarnos de acorde a. Entonces, si yo voy a trabajar para una empresa seria, si yo voy a enseñar Ujú. a cierto grupo de alumnos, debo enseñarles de la mejor manera, debo de expresarme de la mejor manera en la institución y bueno, pues para ello están las certificaciones. Ari, yo tengo una pregunta para ti. En las certificaciones que has hecho, ¿cuál ha sido el área que más se te ha dificultado? Reading, listening, speaking, writing. Mm, qué buena pregunta. Eh, yo creo que quizás la que más se complica sería writing. Porque realmente no escribo. Entonces, para que algo fluya, pues hay que practicarlo. Entonces, speaking lo practicamos, grammar lo practicamos porque pues, somos docentes, ¿no? Ok, Entonces ok. está presente. Reading, pues si tenemos el hábito de leer, aunque sea magazines o libros, no sé, cualquier artículo, pues lo practicamos. Pero writing, entonces creo que no, también lleva su tiempo, lleva su proceso y creo que es algo que a mí en lo particular sí se me complica un poco más por lo mismo, porque no lo tengo tan presente, ¿sabes? Entonces no lo practico demasiado. Lo puedo hacer, ¿no? Pero pues, de repente es como de no sé si lo estoy haciendo bien o si estoy ahí haciendo otra cosa que no debo. Entonces creo que es eso. Y creo que justo ahorita digo, afortunadamente coincidió con writing específicamente, es una habilidad productiva, al igual que el speaking. Ujú. Y sí hemos identificado que de repente cuando los alumnos presentan los exámenes de certificación, desde un English Score hasta una prueba de Cambridge como LinguaSkill o TOEFL IBT, son específicamente esas áreas, las áreas productivas, donde se nos dificulta más. En el Así caso es. de writing, considero que una, como tú lo mencionaste, Ari, es porque precisamente quizá no estamos tan acostumbrados a escribir en español Así es. y ahora eso, hacerlo en inglés. Y nuevamente mencionamos, Ujú. y digo, ahí van tips, utilizar conectores para que haya una cohesión y coherencia en nuestra estructura, no Ujú. utilizar la estructura nada más de sujeto, verbo, objeto, sino tenemos passive voice, tenemos nuevamente inversions, reported speech, mixed conditionals, etcétera. Ujú. Entonces, la sugerencia es sí,
si bien yo conozco el idioma inglés, lo sé hablar, me sé expresar, sí es necesario eventualmente por lo menos tomar algún taller o una embarrada de aprendizaje Ujú, del formato del examen que voy a presentar para estar listo, ujú, ¿no? así es. En el área de speaking, Ari, hace rato mencionaste que te estaba dificultando el hablar por el tiempo. Pues no nada más el hablar, es todo, ¿no? Todo por el tiempo, porque escuchas tu audio y tienes 17 segundos para leer las respuestas y elegir una, ¿no? O escuchas, o en tu speaking tienes que hablar por 50 segundos y de repente es como de, no sé, o sea, mi cerebro está así como de, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que lea? ¿Quieres que escuche? ¿Quieres que hable? ¿Quieres que haga qué? ¿No? Entonces, y es una segunda lengua y obviamente no todos tenemos como que esta facilidad de que, bueno, ya la adquirí, ¿no? Entonces, quizás en mi caso o en nuestro caso, es mucho más fácil escuchar una conversación y comprenderla que con otras personas que aprendieron la lengua y es como de, "Ay, es que mi cerebro necesita decodificar o hablarlo, porque muchos de mis alumnos dicen, es que en mi cerebro estoy traduciendo lo que voy a decir y para nosotros es como de, pues lo hablo y ya, ¿no? Sí, justo creo que necesitamos concientizar nosotros como personas y a las demás personas de que también el cerebro en ese caso está haciendo varias cosas a la vez. A ver, Ujú. estoy leyendo las instrucciones. Estoy escuchando. En el caso de speakings o listenings, estoy escuchando. Estoy recordando el presente perfecto que aprendí en la clase de tal. Y Estoy traduciendo. estoy traduciendo y aparte mi cerebro también está pensando, ¿cómo voy a contestar? Porque si es un speaking, entonces es como, ok, a ver, toda esta información la estoy decodificando al mismo tiempo, pero aparte, ¿cómo voy a responder a esta información? Entonces mi cerebro está así como, Y ¿no? agrégale la presión del tiempo, Ah, o sea, sí, colapso. Entonces, sí es necesario aprender esas habilidades, si bien creo que, por lo menos en el contexto en que yo me envuelvo, posiblemente ujú, el tuyo también, Ari, no nos limitan al hablar de que, oye, Vicente, ¿estás hablando español? Necesito tu respuesta en 15 segundos. claro, ¿no? Necesito tu respuesta en 2 minutos. Entonces, son habilidades que, como no las practicamos en nuestro día a día, y aparte ahora tenemos que hacerlo en inglés, sí es sugerible desarrollar esas habilidades o familiarizarnos con ese Claro. formato para que el estrés sea menor y yo tenga una probabilidad más alta de sacar una buena calificación en las certificaciones. Así es. Es como cuando vamos a dar una ponencia, una presentación. Tú sabes hablar español, ¿no? Y sabes de lo que vas a hablar, tienes el tema cuando presentas tu tesis o o una ponencia del trabajo, de la escuela, pero tienes 15 minutos para presentar toda esa información. Entonces es obvio que necesitas tener esta planeación detrás de, porque no nada más puedes pararte enfrente del público y el micrófono y decir, bueno, pues fluyo, ¿no? No, pues, Porque tienes que saber qué puntos remarcar, qué quizás puedes omitir, qué ejemplos vas a dar, qué no vas a dar. Entonces, como que toda esta planeación lo tienes que hacer antes, es exactamente lo que pasa con los exámenes de certificación. Debes tener esa planeación. claro. Y bueno, vamos a otro tema, Ari. Ahorita estuvimos hablando de cómo a pesar de que alguien que domina o conoce muy bien una segunda lengua, en este caso inglés, y quiere presentar una certificación, en muchas ocasiones puede ser complicado. Ahora vamos a hablar un poquito de aspecto de enseñanza. Uf. Que hace ratito ya andabas ahí raspando muebles. ¿Qué pasa cuando yo conozco la lengua, yo me sé comunicar y quiero enseñar? Bueno, para empezar, es difícil hacerlo, porque vas a confundir a los alumnos, porque ni tú sabes cómo está compuesto el lenguaje, ¿no? Y no nada más es la lengua, yo creo que en todos. He conocido muchos docentes que tienen experiencia, son buenos en lo que son buenos ingenieros, son buenos doctores, son buenos, o sea, ponle el título que tú quieras, pero si tú no tienes las estrategias y las habilidades para enseñar ese conocimiento, pues entonces tus alumnos
aunque tú seas el más inteligente y el mejor ingeniero en el mundo, quizás no puedas transmitir todo ese conocimiento que tienes hacia ellos. Entonces yo creo que aquí sí es muy importante el saber cómo desmenuzar el conocimiento para saber cómo transmitirlo. No nada más es igual hablar por hablar, ¿no? Y también adaptarte un poquito también al contexto al que estás Claro. enseñando. Yo voy a confesar algo, la verdad, yo voy a Otra confesar confesión de Vicente. demasiadas confesiones. Eh, bueno, pues cuando yo inicié mi trayectoria docente, a mí no me gustaba dar clases. No me gustaba, no le entendía, se me dificultaba, me costaba mucho entender ese proceso de aprendizaje de un alumno. Evidentemente yo también carecía de habilidades docentes o estrategias docentes para Sí. compartir ese Te conocimiento. imagino así de, pues, ¿qué no sabes o qué? Ahí Luego- está en tu libro, léelo. Y luego imagínense ay, híjole, qué experiencias. Imagínense que bueno, hubo dos experiencias importantes. Una de ellas, el primer grupo al que le di clases fue a un grupo de docentes que estaban impartiendo clases en secundaria, en telesecundarias. Ok. Entonces, yo fui a impartirles inglés. Pero evidentemente ellos tenían experiencia docente de 10, 15, 20 años. Entonces, cuando ven a alguien que si bien sí sabía hablar inglés, Ujú. pero yo no tenía estrategias de docencia, pues evidentemente ellos me comieron en esa clase. O sea, se dieron cuenta de que, a ver, ¿este qué? O sea, sí tiene buena pronunciación, pero yo no estoy aprendiendo nada, no me está enseñando nada. Fue un gran aprendizaje para mí. Claro. Creo que para ellos no. Una disculpa. Disculpas públicas. Y tenía tan solo 18, 19 años. Bueno, eras un chavito. Pues es que sí pasa. La verdad es que también mi primer acercamiento con la docencia del inglés no me encantó tanto, porque en mi caso fue a primaria. Entonces o sea, los niños de primaria son muy bonitos en primer año. Porque llegas y corren y, ay, Miss, y ya, ¿no? Y cantas con ellos y ya, ¿no? Y A, B, C, D y todo. Pero después son rebeldes y de repente, o sea, yo me veía rodeada así de todos así alrededor y eran así como de Miss, 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 y otro me jalaba de este lado y otro, Miss, mira mi dibujo, y era así como que todos los 40, porque fue en escuela pública, 40 niños así queriendo tu atención al mismo tiempo y yo no sabía cómo controlarlos. O sea, porque esa es otra, controlar a tu grupo, ¿no? Que se sufre en escuelas primaria, secundaria, porque tienes, entonces tengo el conocimiento, sé cómo dar inglés, pero no sé controlar a 40 mini humanos en un solo, no, o sea, yo quería salir corriendo y yo dije, ay no, yo ya no quiero ser maestra. Yo mejor no sé, voy a hacer otra cosa. Pero bueno, a lo que vamos, si hay una planeación detrás de una clase, Claro. una planeación no solo que se ha aprendido por experiencia, sino hemos formalizado ese aprendizaje, no solamente nosotros, hablo de todos los docentes y el equipo del Centro de Idiomas de Campus Toluca, tienen una preparación detrás de ellos. Hay una planeación de clase, estrategias didácticas. Y hablando un poquito de contexto, creo que también los docentes se necesitan adaptar mucho al contexto en donde están enseñando, porque de repente yo quiero agarrar y enseñar passive voice de cierta manera, pero mis alumnos no entienden porque posiblemente estoy utilizando la estrategia adecuada, pero empleada en un contexto no Distinto, idóneo, claro. distinto. Sí, sí, pasa mucho en escuelas públicas. Me tocó, ¿no? Que se supone que en quinto semestre de prepa los alumnos tienen que tener un B2, ¿no? Y tú ves a tus alumnos y dices,
ay, Dios mío, ¿no? Creo que tienen un A2. Pero el programa me dice, a ver, maestra, tú tienes que hacer tu planeación enseñándoles passive voice. Y Dios mío, ¿cómo voy a hacer eso? Porque ni siquiera se han aprendido el verbo to be. Entonces, claro, tienes que adaptarte, tienes que saber cómo jugar con este contexto y decir, bueno, ok, quizás no les voy a dar así el tema, pero a ver, vamos a verlo de esta forma y demás. Entonces, claro, te tienes que ir adaptando tanto pues a las necesidades de tus alumnos también. Es como, yo tengo que saber de qué forma puedo cambiar y no es como de que, yo enseño así, yo soy así y así tienen que aprender porque no va a pasar. No, justo siempre algo de la docencia es adaptación, improvisación y bueno, pues Sí. adaptarte a tu público, a tu tiempo y demás. Y ahora vamos con el Centro de Escritura, quien tiene una cápsula preparada para nosotros. ¿Alguna vez has dicho, me cayó el 20, sin saber por qué? Seguramente usas frases que viste en algún meme, pero vienen de hace siglos. Bienvenidos y bienvenidas a Lengua Viva, el espacio del Centro de Escritura del Campus Toluca. Hoy vamos a descubrir el origen de refranes, dichos mexicanos y por qué el lenguaje también se hace viral. Empezamos con un clásico, me cayó el 20. Hoy significa ya entendí, pero viene de las antiguas máquinas de teléfono público. Antes metías una moneda de 20 centavos y solo cuando caía la llamada funcionaba. Así que cuando algo por fin se entendía, te caía el 20. El mole de olla es un platillo típico que requiere tiempo de preparación, pero se disfruta mejor cuando está recién hecho y caliente. De ahí que la frase sea utilizada en el sentido de iniciar una tarea de inmediato, con entusiasmo, buena disposición y sin demora. ¿Has escuchado que alguien va hecho la mocha? A principios del siglo XX había una locomotora de vapor más corta y rápida que circulaba sin vagones. Se le apodaba mocha o cortada. Por tal motivo, la expresión es utilizada para referirse a una persona o vehículo que se traslada a gran velocidad. Antes, los refranes se transmitían de generación en generación. Hoy, se transmiten por memes. Estas frases cortas, irónicas y fáciles de repetir que tanto gustan a los jóvenes cumplen las mismas funciones que los refranes de antes. Cambia el formato, pero no la función. Explicar la vida cotidiana con humor. Y para usar frases creativas, nos pintamos solos. En México no decimos no hay problema, decimos no hay bronca. Y ahorita puede significar en este segundo, en 10 minutos o nunca. Los dichos, los refranes y ahora los memes son la forma en que una cultura cuenta su historia. Cada expresión guarda humor, memoria y una manera muy mexicana de ver el mundo. La próxima vez que digas, me cayó el 20, o compartas un meme, recuerda que estás usando lenguaje con historia. Gracias por acompañarnos. Soy Aide y los espero en la próxima emisión de Lengua Viva. Bueno, el día de hoy aprendimos que no únicamente es hablar por hablar. Si yo sé hablar una segunda lengua, una tercera lengua, vamos a enfocarnos en inglés. Si yo sé hablar inglés y necesito presentar una certificación, lo ideal es que sí conozca el formato, sí desarrolle ciertas habilidades para que yo pueda obtener una calificación buena. Y también, si yo sé inglés o cualquier otra lengua y necesito enseñarlo o quiero enseñarlo, no nada más es enseñar por enseñar. Hay estrategias detrás, hay conocimiento y preparación detrás, precisamente para que nuestros alumnos aprendan y lleguemos a nuestro público meta. Así es. Y bueno, ahí va el reto de esta semana. Justamente como estamos hablando de reglas y demás, piensen, ¿qué frase o qué cosas utilizan ustedes en el español? Piensen en un día normal, una plática normal. Intenten explicar eso que están haciendo. ¿Por qué usan esa palabra? ¿Por qué termina así? ¿Por qué no de otra forma?
traten de explicar como si estuvieran en una mini clase de español por qué están utilizando las palabras que están utilizando en ese momento. Quizás sufren un poquito, pero quizás así nos entiendan un poco más a la docencia. Claro que sí. Y bueno, también los invitamos a acudir al Centro de Idiomas para precisamente talleres de preparación para exámenes, talleres de speaking, certificaciones como TOEFL IBT, TOEFL ITP, LinguaSkill, English Score, cursos de idiomas, inglés, alemán, francés, italiano. Y también queremos hacer un agradecimiento a Centro de Escritura, a Centro de Medios, Josué, Johnny, Fer, muchas gracias por este apoyo y hasta luego. Hasta luego.